Una niña de 8 años llegó al hospital con un bebé en brazos. Cuando reveló que el bebé era su hermano, abandonado por sus padres, todos quedaron en shock. La noche se cernía oscura y fría sobre la ciudad, y una lluvia fina caía sin cesar, creando un murmullo constante que parecía hablar de tristeza. Las luces del hospital parpadeaban tenuemente, intentando destacar entre el denso velo de nubes que cubría el cielo. Era un ambiente desolador, pero no tan aterrador como lo que se escondía detrás de esas puertas. En medio de esta tormenta emocional, Sofía, una niña de solo 8 años, cruzó el umbral del servicio de urgencias, con su hermano bebé, Samuel, acurrucado en sus brazos. Sofía temblaba, no solo por el frío, sino también por el miedo que se había arraigado en su corazón. A pesar de su pequeño tamaño, había un peso indescriptible en sus brazos, un peso que iba mucho más allá del físico. Era la responsabilidad de cuidar de un bebé que, en el mundo cruel en el que vivían, dependía completamente de ella. La manta desgastada que envolvía a Samuel parecía no ofrecerle el calor necesario, y sus labios morados eran un recordatorio cruel de la situación desesperada en la que se encontraban. Al cruzar las puertas, el sonido de los pasos de Sofía resonó en el pasillo vacío, interrumpiendo la rutina frenética del personal médico. Las miradas se congelaron al instante y un profundo silencio llenó el aire. La escena era impactante. Una niña tan pequeña, con el rostro sucio y ojos enrojecidos por el llanto, sostenía a un bebé que apenas podía sostenerse por sí mismo. Los profesionales de la salud, acostumbrados a situaciones extremas, se sintieron sobrecogidos. La imagen desnudaba la cruda realidad de un hogar roto y de una infancia robada. Carla, una enfermera con años de experiencia, se encontraba organizando algunos suministros en la zona de pediatría. Cuando escuchó los pasos temblorosos de Sofía, levantó la vista y se quedó paralizada. Su corazón se detuvo por un instante. Sin pensarlo 2 veces, dejó caer los frascos de medicinas que tenía en las manos y se acercó rápidamente a la niña. La vulnerabilidad en sus ojos le recordó a su propia hija, quien había crecido rápidamente, enfrentando sus propias luchas. «Hola, cariño, ¿estás bien?», preguntó con una voz suave, tratando de no asustar más a la pequeña. Sofía la miró, sintiendo una mezcla de miedo y anhelo por la calidez que emanaba de la enfermera. Mi hermano está enfermo», dijo entre sollozos, aferrándose con fuerza a Samuel, como si el acto de sostenerlo pudiera protegerlo de todo lo que lo rodeaba. Carla, sintiendo el nudo en su garganta, supo que debía actuar rápido. «Vamos a ayudarlo, ¿de acuerdo? Pero primero necesito que me digas tu nombre». «Sofía», respondió la niña, su voz apenas un susurro. La sinceridad en sus palabras era desgarradora, y mientras los médicos se apresuraban a atender a Samuel, la tensión en el aire se volvía palpable. Carla se convirtió en el ancla emocional de Sofía en ese momento. «Bien, Sofía, estoy aquí para ayudarte a ti y a tu hermano. Vamos a llevarlo a una sala donde pueda recibir atención». Mientras el personal médico se movilizaba rápidamente para estabilizar al bebé, Sofía se sintió abrumada por la confusión y el miedo. Las luces brillantes del hospital le parecían agresivas, y los sonidos de las máquinas y los gritos le recordaban el caos de su hogar, un lugar donde el ruido nunca cesaba, pero donde la tristeza siempre prevalecía. Con cada movimiento de la enfermera, Sofía sentía un pequeño atisbo de esperanza, aunque el pánico latente seguía presente en su corazón. Mónica, la trabajadora social del hospital, llegó al instante, alertada por la situación inusual. Al entrar en la sala, se sintió impactada al ver a la niña tan pequeña sosteniendo a su hermano. Su experiencia en el manejo de casos difíciles la había preparado para muchas cosas, pero no para la devastadora imagen que tenía ante sus ojos. «Hola, soy Mónica. Estoy aquí para ayudarte», dijo con dulzura, arrodillándose para estar a la altura de Sofía. La conexión entre ambas se sintió instantánea, como si compartieran un hilo invisible que las unía en ese momento crítico. «¿Dónde está mi mamá? ¿Por qué no viene?», preguntó Sofía, sus ojos llenos de lágrimas. Mónica sintió que el peso de esas palabras la aplastaba. Era una pregunta que ninguna niña debería hacer, y la respuesta estaba llena de dolor. «Vamos a averiguarlo juntas, ¿te parece?», respondió Mónica, tratando de infundir calma en medio de la tormenta emocional. Mientras Samuel era atendido, las palabras de Sofía seguían resonando en la mente de Mónica.
Las imágenes de su propia hija, Lucía, le vinieron a la mente. Una adolescente rebelde que había estado distanciándose de ella. Esa conexión le hizo sentir un deseo urgente de proteger a la pequeña Sofía, no solo como trabajadora social, sino como madre. La situación se tornó más complicada cuando Mónica, al mirar a Sofía, vio reflejada en sus ojos la fragilidad de la infancia, la misma que había luchado por rescatar en su propia hija. Los minutos pasaron lentamente, y el ambiente del hospital, que al principio era de caos y sorpresa, se transformó en un cálido refugio de apoyo. A medida que el equipo médico estabilizaba a Samuel, Carla se dedicó a cuidar de Sofía, ofreciéndole un vaso de agua y un abrigo. «Toma, esto te ayudará a calentarte un poco», dijo, mientras Sofía aceptaba el abrigo con manos temblorosas. El tiempo se detuvo por un momento. Sofía observó cómo Samuel era atendido con destreza y cariño. La imagen de su hermano, vulnerable y necesitado, la llenaba de una mezcla de amor y miedo. Ella había estado cuidando de él desde que sus padres los habían abandonado, y la idea de perderlo era aterradora. Mientras los médicos trabajaban, Sofía recordó los días oscuros en casa, las peleas entre sus padres, la falta de comida y finalmente la soledad abrumadora cuando su madre se marchó, dejándola con la carga de cuidar a su hermano. Cuando el doctor terminó de atender a Samuel y se acercó a Sofía, su rostro mostraba seriedad, pero también compasión. «Hemos hecho todo lo posible por ahora. Samuel está en buenas manos», dijo, pero antes de que pudiera agregar más, Sofía interrumpió, su voz cargada de angustia. «¿Va a estar bien? Por favor, dígamelo». El médico asintió lentamente. «Haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudarlo», aseguró, intentando calmar a la niña. Pero en su interior, sabía que el camino por delante sería largo y difícil, tanto para el bebé como para Sofía. A medida que la noche avanzaba, Mónica, Carla y el resto del personal médico se unieron para ofrecer apoyo a la pequeña Sofía. Mientras el ambiente del hospital se convertía en un refugio, todos sabían que la historia de Sofía apenas comenzaba. Ella, una niña con un corazón valiente, había cruzado la línea entre la infancia y la responsabilidad de ser madre a una edad demasiado temprana. Y en esa noche oscura, aunque el futuro era incierto, Sofía había encontrado algo que había estado buscando: un refugio, un lugar donde alguien se preocupara por ella y su hermano. A pesar del caos y la confusión, la pequeña Sofía sentía una chispa de esperanza. Aunque su vida había cambiado para siempre, había llegado a un lugar donde, por fin, alguien estaba dispuesto a luchar por ella y Samuel. Y en esa pequeña luz de esperanza se aferró con fuerza, preparada para enfrentar los desafíos que vendrían. El murmullo del hospital continuaba, pero para Sofía, todo lo que escuchaba era el latido de su propio corazón, un tamborileo frenético que resonaba en sus oídos. Había pasado de estar en casa, donde el ambiente era caótico y hostil, a un lugar que, aunque lleno de desconocidos, parecía ofrecerle una pizca de esperanza. Mientras los médicos atendían a Samuel, Sofía se sentó en una silla dura, sus manos todavía temblando, apretando la manta de su hermano como si fuera un talismán que pudiera protegerlo de cualquier daño. Carla, la enfermera que había mostrado una calidez inesperada, se acercó a Sofía con un vaso de agua. «Bebe esto, te ayudará a sentirte mejor», le dijo con una sonrisa reconfortante. Sofía tomó el vaso, sus manos pequeñas envolviendo el cristal frío. Al dar un sorbo, sintió que el agua le limpiaba un poco la angustia que había acumulado. Aunque el miedo seguía presente, en ese momento, la amabilidad de Carla le ofreció un respiro. Mientras Sofía trataba de asimilar todo lo que había ocurrido, Mónica, la trabajadora social, se acercó a la pequeña. Con un gesto tierno, se arrodilló frente a ella. «Sofía, quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. ¿Te gustaría hablar sobre lo que ha pasado?», preguntó, su voz suave como una brisa de verano. La mirada de Sofía se oscureció, y la niña, sintiéndose vulnerable, desvió la vista hacia el suelo. Sabía que debía hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. «Está bien si no quieres hablar ahora», continuó Mónica, entendiendo que el proceso de abrirse era difícil. «Cuando te sientas lista, estaré aquí para escucharte». Las palabras de Mónica resonaron en la mente de Sofía. Nunca había tenido a alguien que realmente se preocupara por ella de esa manera.
En su hogar, el silencio y la indiferencia habían sido sus únicos compañeros. Era un sentimiento extraño, el de ser vista, de ser escuchada. Sin embargo, el miedo seguía acechando en el fondo de su mente, un recordatorio de la vida que había dejado atrás. Al cabo de unos minutos, el doctor se acercó a Mónica y Carla, su expresión seria. Samuel está estabilizado, pero necesitará observación constante. Ha estado desnutrido y presenta signos de deshidratación, así que debemos tener mucho cuidado, explicó. Las palabras del doctor fueron como un bálsamo, pero también una carga pesada. Sofía sintió que su corazón se hundía. Aunque había esperado esta noticia, el peso de la realidad la golpeó con fuerza. Tenía que ser fuerte no solo por ella, sino también por su hermano. Mónica, necesito que hables con la niña sobre su situación familiar. Esto es más complicado de lo que parece, continuó el doctor, señalando a Sofía. Mónica asintió, comprendiendo que era hora de abordar la verdad detrás de la valentía de la pequeña. Se giró hacia Sofía. Sofía, ¿podrías contarme un poco más sobre tu familia? Me gustaría saber cómo han llegado aquí, dijo con suavidad, intentando abrir la puerta al diálogo. La niña, sintiendo la presión de la situación, tragó saliva y después de un silencio prolongado, comenzó a hablar, su voz temblorosa y llena de dolor. Mi mamá se fue hace semanas. No sé dónde está. Siempre decía que iba a encontrar trabajo y nunca volvía, dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. Papá, él no se preocupa por nosotros. Solo se va y no vuelve. Yo tengo que cuidar de Samuel. No puedo dejar que le pase nada malo. Mónica escuchó atentamente. Su corazón se rompía con cada palabra que salía de los labios de Sofía. La valentía de la niña era asombrosa, pero también era devastadora. Sofía, lamento mucho que hayas tenido que pasar por todo esto, dijo, su voz temblando. Es muy valiente de tu parte cuidar de tu hermano, y estoy aquí para ayudarte a ambos. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Sofía, y en ese momento sintió que una pequeña parte de su carga comenzaba a aligerarse. Al menos no estaba sola. ¿Por qué no me llevaron a mí?, preguntó Sofía, su voz llena de confusión. Yo puedo cuidar de Samuel. No necesito estar aquí. El comentario de Sofía hizo que Mónica reflexionara. Esa era la cruda realidad de muchos niños en situaciones similares. Eran obligados a crecer demasiado rápido, a asumir responsabilidades que no deberían corresponderles. A veces, los adultos toman decisiones que no tienen sentido, y eso no es culpa tuya. Pero aquí estás a salvo. Vamos a asegurarnos de que tú y Samuel estén bien, prometió Mónica. Mientras tanto, Carla observaba la interacción entre las dos, sintiéndose cada vez más conectada con Sofía. Era impresionante cómo una niña tan pequeña podía soportar tanto dolor y carga. A medida que pasaban los minutos, la relación entre ellas se hacía más fuerte. Carla se acercó a Sofía nuevamente. Quiero que sepas que estaré aquí para ti, cada vez que me necesites, le dijo con sinceridad. Tú y Samuel están bajo mi cuidado ahora. Sofía asintió, aunque todavía había un rayo de desconfianza en sus ojos. Había aprendido a no confiar fácilmente, pero algo en la voz de Carla la hacía sentir segura, como si pudiera abrirse a la posibilidad de una vida mejor. ¿Puedo ver a Samuel?, preguntó, su voz un poco más firme. Carla asintió, llevándola hacia la sala donde el bebé estaba siendo monitoreado. Cuando entraron, Sofía vio a Samuel acostado en una cuna, con monitores conectados a su pequeño cuerpo. Su corazón se llenó de una mezcla de amor y preocupación. ¿Está bien?, preguntó, acercándose a la cuna. Carla se agachó junto a ella. Sí, está recibiendo la ayuda que necesita. Verás que pronto se sentirá mejor, respondió, sintiendo la angustia de Sofía. Mientras la noche avanzaba, Sofía y Carla compartieron un momento de silencio, observando a Samuel juntos. Aunque las dudas y temores seguían presentes, había una pequeña chispa de esperanza que comenzaba a crecer en el corazón de Sofía. Ella ya no estaba sola. Había encontrado a alguien dispuesto a luchar a su lado. El hospital, con todas sus luces brillantes y su caos, se convirtió en un refugio temporal para Sofía y Samuel. Aunque el camino hacia la recuperación y la estabilidad sería largo y lleno de obstáculos, Sofía decidió que no iba a rendirse.
Había una lucha por delante, y aunque había sido abandonada por sus padres, estaba decidida a proteger a su hermano y encontrar su propio lugar en el mundo. La noche se deslizó lentamente hacia la madrugada, pero para Sofía, el tiempo parecía haberse detenido. Aún en el hospital, el eco de su vida anterior resonaba en su mente, llevándola de regreso a un hogar que, aunque lleno de recuerdos, estaba marcado por el dolor y la desilusión. Mientras Carla se aseguraba de que Samuel estuviera cómodo y bien atendido, Sofía se encontraba atrapada en un torbellino de recuerdos que la arrastraba hacia un pasado que deseaba olvidar. Las imágenes comenzaron a formarse en su mente. Un hogar pequeño, desordenado, donde el frío calaba los huesos y el silencio era a menudo interrumpido por gritos. Recordaba a su madre, Mariana, con el rostro cansado y los ojos vacíos, a menudo perdida en sus pensamientos, como si estuviera atrapada en un lugar al que Sofía no podía acceder. «Solo necesito un poco más de tiempo», decía Mariana con voz suave, pero Sofía sabía que esas palabras eran solo una promesa vacía. Era una niña, pero su intuición le decía que algo estaba muy mal. La primera vez que su madre desapareció, Sofía se había sentido como un pez fuera del agua. Aquel día, se despertó con la esperanza de que todo fuera normal. Se levantó temprano, preparó un desayuno sencillo y despertó a Samuel, que solo era un bebé entonces. Sofía lo había cuidado con la devoción de una madre, arrullándolo mientras lo alimentaba con una mezcla de leche y agua. El tiempo transcurrió lentamente hasta que la tarde se convirtió en noche, y el rostro de Mariana seguía sin aparecer. Esa fue la primera noche que el miedo se hizo un compañero constante en la vida de Sofía. Su padre, Javier, regresó al hogar a altas horas de la noche, con el aliento a alcohol y una actitud irritable. Las peleas entre él y Mariana se volvieron una sinfonía trágica, y Sofía se cubría los oídos, temiendo que un grito más alto que los demás significara que algo irreversible había sucedido. «¿Por qué no cuidaste de los niños?», gritaba Javier, mientras Sofía, asustada, sostenía a Samuel, quien lloraba al escuchar el caos de la casa. «Eres una inútil», vociferaba, y esas palabras se grababan en la mente de Sofía como un mantra aterrador. Con el paso de los días, las promesas de su madre se desvanecieron. Sofía aprendió a buscar comida en la despensa vacía, a improvisar un hogar con lo poco que tenían. La soledad se convirtió en su amiga y en su mayor enemiga, una sensación que se había intensificado tras la última desaparición de su madre. Cada vez que la puerta se cerraba detrás de Mariana, Sofía se llenaba de pavor. «¿Volverá esta vez?», se preguntaba, su corazón desgarrándose con la duda. Cuando Mariana regresaba, era como si una nube oscura se disipara, pero el alivio duraba poco. Las noches se convertían en una serie de promesas no cumplidas y los días en una lucha constante por sobrevivir. Sofía se convirtió en la cuidadora, en la madre que su hermano necesitaba, mientras Javier se volvía más ausente y errático. Recuerda una noche en particular, donde Javier regresó a casa lleno de ira. La casa estaba oscura y el ambiente se sentía tenso. Sofía, con Samuel en sus brazos, observó desde un rincón mientras su padre rompía objetos y gritaba. «Esto es tu culpa», le decía a Mariana, y las palabras cortaban como cuchillos. Sofía sintió que la vida que conocía se desmoronaba. Con el miedo latente, decidió que no podía dejar que Samuel sufriera como ella. En su mente, juró que nunca permitiría que el caos se interpusiera entre ella y su hermano. Así, los días se convirtieron en semanas, y Sofía fue aprendiendo a buscar ayuda donde pudiera. Comenzó a tocar puertas en el vecindario, buscando un poco de comida, un poco de calidez. Con el tiempo, sus pasos se volvieron más cautelosos, su mente más despierta. Aprendió a leer los rostros de las personas, los que estaban dispuestos a ayudar y los que solo querían pasar de largo. Esa noche, la última noche que pasaron juntos en su hogar, todo cambió. Samuel estaba enfermo y Sofía no sabía qué hacer. Recordaba con claridad que, a pesar de su corta edad, había tomado la decisión de buscar ayuda. Aterrada, tomó a su hermano en sus brazos y comenzó a caminar hacia el hospital, sin saber que esa sería la última vez que vería su hogar. La decisión no fue fácil, pero el instinto de proteger a Samuel la guiaba. «Debo salvarlo», se repetía, como un mantra que la impulsaba hacia adelante.
El sonido del llanto de Samuel la trajo de vuelta al presente. En el hospital, mientras las enfermeras revisaban a su hermano, el eco de su llanto se sentía en el aire, llenando el espacio con una angustia familiar. Sofía se secó las lágrimas y se acercó a la cuna, donde Samuel yacía, frágil y vulnerable. «Estoy aquí, Samuel», susurró, su voz quebrada por el dolor. «No te dejaré solo». El tiempo pasó lentamente, y mientras observaba a su hermano, Sofía sintió una mezcla de emociones: amor, miedo, tristeza, pero también una chispa de esperanza. Había llegado a un lugar donde se preocupaban por ellos, donde había personas dispuestas a ayudar. La imagen del hospital, con sus luces brillantes y el murmullo del personal médico, le ofrecía un rayo de esperanza, algo que había estado buscando durante tanto tiempo. Un momento después, Carla entró en la habitación, rompiendo el silencio. «Sofía, ¿cómo te sientes?», preguntó, notando el aire sombrío que la rodeaba. La niña alzó la vista, sus ojos aún llenos de lágrimas, pero ahora había una determinación que comenzaba a brotar en su interior. «Estoy bien. Creo que», respondió, aunque su voz temblaba. Carla se agachó a su lado mirando a Samuel en la cuna. «Lo estás haciendo increíble, Sofía. Eres muy valiente por cuidar de él. Nunca olvides que siempre puedes contar conmigo», dijo, ofreciendo un consuelo genuino. Sofía sintió un calor en su pecho al escuchar las palabras de Carla. Quizás, solo quizás, había una posibilidad de sanar, de encontrar un nuevo camino. En medio del caos y el dolor, Sofía comprendió que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro estaba lleno de posibilidades. Aunque su vida había sido una serie de desilusiones y sufrimientos, estaba decidida a no dejar que eso definiera su historia. Con Samuel a su lado y Carla como aliada, Sofía comenzaba a vislumbrar un nuevo capítulo, uno en el que, finalmente, podría encontrar su lugar en el mundo. La mañana llegó al hospital con la luz filtrándose a través de las ventanas, creando un ambiente cálido que contrastaba con la frialdad de la noche anterior. Sofía se despertó en una cama de hospital, el aroma a desinfectante aún presente en el aire. Junto a ella, en una cuna, Samuel continuaba dormido, su pequeño rostro pálido y frágil, pero con un halo de paz que Sofía no había visto en mucho tiempo. Se levantó lentamente, asegurándose de no hacer ruido, y se acercó a la cuna. Al mirarlo, sintió que su corazón se llenaba de amor y un profundo deseo de protegerlo. Los recuerdos de su vida pasada seguían siendo pesados en su mente, pero ahora había algo diferente en su interior, una determinación inquebrantable. Sofía sabía que había tomado la decisión correcta al buscar ayuda para Samuel, y eso la impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, el miedo de perderlo aún la atormentaba. «No te dejaré solo, nunca más», le prometió en silencio. A medida que el día avanzaba, el hospital comenzaba a cobrar vida. Las enfermeras y médicos se movían de un lado a otro, ocupados en sus tareas. Sofía se sintió un poco fuera de lugar en medio de tanto movimiento, pero había algo reconfortante en la rutina del hospital. Era un lugar donde las vidas se salvaban, y ella deseaba fervientemente que su hermano fuera una de esas vidas. Carla, la enfermera que había sido su apoyo desde su llegada, entró en la habitación con una sonrisa. «Buenos días, Sofía. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, acercándose a la cuna para revisar a Samuel. La mirada de Carla era cálida y llena de compasión, un faro de luz en medio de la tormenta emocional que vivía Sofía. «Me siento bien, creo», respondió Sofía, sintiendo un nudo en su garganta. «¿Está mejor mi hermano?». La preocupación se reflejaba en su voz, y Carla sintió un profundo aprecio por la fuerza que emanaba de la niña. «Samuel está mejorando», dijo Carla con sinceridad, ajustando el monitor que medía los signos vitales del bebé. «Los médicos están haciendo un gran trabajo y parece que responderá al tratamiento, pero aún necesitará un poco de tiempo y cuidados». Las palabras de Carla fueron un bálsamo para el alma de Sofía, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. A pesar de la luz brillante que entraba por la ventana, la lucha de Sofía y Samuel estaba lejos de haber terminado. En el fondo de su corazón, Sofía sabía que el camino por delante sería largo y difícil. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía un poco esperanzada. Había encontrado un lugar donde podía ser escuchada,
donde la seguridad de Samuel no estaba en duda. El día transcurrió con un ritmo apacible, pero las horas se convirtieron en días, y Sofía se dio cuenta de que la preocupación seguía presente. Aunque Samuel estaba recibiendo la atención que necesitaba, el peso de la incertidumbre seguía aplastándola. No podía evitar pensar en sus padres. ¿Dónde estaban? ¿Por qué habían tomado la decisión de abandonarlos? A menudo se preguntaba si Mariana y Javier alguna vez volverían a buscarla, y ese pensamiento le causaba escalofríos. A medida que el sol se ocultaba y el día se desvanecía, Sofía fue llevada a la sala de juegos del hospital. Era un espacio colorido, lleno de juguetes y risas, pero el lugar, aunque acogedor, no podía ahogar su ansiedad. Mientras los otros niños jugaban, Sofía se sentía distante, atrapada en su propia burbuja de dolor y responsabilidad. De repente, un grupo de enfermeras entró en la sala, trayendo consigo una sonrisa contagiosa. Una de ellas, María, se acercó a Sofía. «Hola, pequeña. ¿Te gustaría jugar con nosotros? Estamos organizando una actividad de arte», le ofreció, extendiendo una mano amable. Sofía miró a su alrededor, sintiendo un impulso de participar, pero la sombra de su preocupación por Samuel la mantenía anclada. «Pero, ¿y Samuel? ¿Puedo verlo después?», preguntó, el temor a separarse de su hermano evidentemente presente. María comprendió. «Claro, siempre puedes verlo, pero también es importante que te diviertas y te relajes un poco. Ven, solo será un momento». Con un poco de duda, Sofía finalmente aceptó. Se unió al grupo y por un breve instante se permitió ser una niña. Colores brillantes, risas y dibujos llenaron el espacio, y aunque la preocupación seguía presente en su mente, se sintió un poco más ligera. Esa pequeña chispa de normalidad le recordó que, a pesar de la oscuridad, aún había momentos de luz. Mientras tanto, en la sala de pediatría, el estado de Samuel seguía siendo monitoreado por el personal médico. La enfermera que atendía a Samuel, Laura, era una mujer con una energía contagiosa y una sonrisa cálida. Mientras realizaba sus tareas, hablaba suavemente con el bebé, como si realmente pudiera escucharlo. «Eres un guerrero, Samuel. Vamos a sacarte de esto, lo prometo», decía mientras revisaba los monitores. A través de las paredes del hospital, los gritos y risas de los niños en la sala de juegos llegaban a los oídos de Sofía. De repente, una sensación de ansiedad la invadió. Se levantó, dejando los colores y pinceles atrás, y corrió de vuelta a la habitación donde Samuel estaba. «Samuel, estoy aquí», exclamó asomándose a la cuna. Al verlo, una mezcla de alivio y preocupación la invadió. «No te vayas, por favor», murmuró, sintiendo que su corazón se rompía un poco más. En ese momento, Sofía comprendió que la lucha por la vida no solo era de su hermano, sino también de ella. Había luchado para llevarlo hasta allí y había tomado la valiente decisión de protegerlo, y ahora debía ser fuerte para ambos. Carla entró justo en ese momento, observando la escena. «Sofía, has sido increíble. Estás haciendo un trabajo maravilloso cuidando de Samuel», le dijo, tocando suavemente su hombro. Sofía se volvió hacia ella, su rostro cansado pero decidido. «No puedo dejar que le pase nada. No puedo», respondió. Y en su voz había una fuerza que Carla no había visto antes. La enfermera se dio cuenta de que Sofía no solo estaba luchando por Samuel, estaba luchando por su propia supervivencia emocional. «Sabes, a veces la mejor manera de ser fuerte es aceptar que necesitas ayuda. No estás sola en esto. Estoy aquí para ti, y también lo están los médicos. Juntos podemos cuidar de Samuel y de ti», dijo Carla, dándole una mano reconfortante. Con esas palabras, Sofía sintió que una nueva chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. Era un camino complicado, pero no tenía que recorrerlo sola. A medida que pasaban los días en el hospital, Sofía y Samuel comenzaban a encontrar su lugar en este nuevo mundo, un lugar donde la lucha por la vida estaba llena de posibilidades. A medida que la noche caía sobre el hospital, la pequeña Sofía se sentó junto a la cuna de su hermano, con la promesa de que seguiría luchando por ellos. Aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, ahora sabía que había personas dispuestas a acompañarla en su travesía. Los días en el hospital comenzaron a fluir como un río de emociones y cuidados. Sofía se adaptó a su nuevo entorno,
cada vez más confiada en que Samuel estaba en manos competentes. Las rutinas diarias incluían momentos de juego, risas compartidas con otros niños y, por supuesto, la constante preocupación por su hermano. La luz del día se convertía en un refugio para Sofía, un alivio temporal de las pesadumbres que había dejado atrás. A medida que el sol se alzaba cada mañana, Sofía y Carla forjaban una conexión más profunda. Carla no era solo una enfermera para ella. Se había convertido en una figura maternal, alguien a quien Sofía podía mirar con confianza. Su apoyo incondicional se volvió esencial en esos días difíciles. «Mira lo que hice hoy», exclamó Sofía un día mientras mostraba a Carla un dibujo que había hecho en la sala de juegos. Era un simple garabato, pero para ella, cada trazo representaba una victoria. «Es hermoso, Sofía. Me encanta la manera en que dibujaste a Samuel», dijo Carla, admirando la creatividad de la niña. Sofía sonrió, su corazón ligero por un momento. «Quiero que Samuel lo vea cuando despierte», afirmó, con la esperanza brillando en su voz. Esa pequeña alegría la mantenía ocupada y la ayudaba a olvidar, aunque fuera por un instante, el peso de la responsabilidad que llevaba. Mientras Sofía pasaba más tiempo en el hospital, la presencia de Mónica, la trabajadora social, se volvía cada vez más constante. Mónica había estado investigando la situación de Sofía y Samuel, y su enfoque era claro: asegurar que ambos niños estuvieran protegidos y cuidados. Un día, Mónica se acercó a Sofía mientras jugaba en la sala de actividades. «Hola, Sofía. Quiero hablar contigo sobre algo importante», comenzó, su tono serio pero cálido. Sofía dejó de jugar y miró a Mónica con curiosidad. «¿Es sobre mis padres?», preguntó, su voz temblando un poco. La mención de ellos siempre traía consigo un torrente de emociones. Mónica asintió. «Sí, y también sobre cómo estás manejando todo esto. He estado investigando sobre tu familia, y creo que es fundamental que hablemos de ello». Sofía sintió que su corazón se encogía al recordar los momentos oscuros de su vida, pero también se dio cuenta de que esta era su oportunidad para contar su historia. «Mi mamá, ella no siempre ha estado bien», comenzó Sofía, sintiendo las lágrimas asomarse. «A veces se va por días, y mi papá no cuida de nosotros. Solo se gritan y se pelean, y yo solo trato de mantener a Samuel a salvo», confesó, la vulnerabilidad de su voz resonando en el aire. Mónica la escuchaba atentamente, su corazón pesado por la carga que llevaba la pequeña. «Lo entiendo, Sofía. Lo que has pasado es muy difícil, y no deberías tener que lidiar con eso sola. Estoy aquí para ayudarte a ti y a Samuel, y quiero asegurarme de que ambos estén seguros», dijo Mónica, buscando la manera de brindar consuelo a la niña. Esa conversación fue un punto de inflexión para Sofía. Se dio cuenta de que ya no estaba sola en su lucha. Había personas dispuestas a apoyarla y protegerla. Con el tiempo, Sofía comenzó a abrirse más a Mónica, compartiendo sus miedos y anhelos. La relación que construyeron era más que un vínculo entre una trabajadora social y una niña. Era una conexión humana profunda. Un día, mientras Sofía y Carla estaban en la habitación de Samuel, Carla miró a la pequeña con un brillo en los ojos. «Sofía, he estado pensando en algo. ¿Te gustaría ayudarme a organizar una pequeña fiesta de bienvenida para cuando Samuel salga de aquí?», preguntó, su entusiasmo palpable. Sofía parpadeó, sorprendida por la idea. «¿De verdad? ¿Podemos hacer una fiesta?», preguntó, su rostro iluminándose con una sonrisa. «Claro que sí. Podemos invitar a las enfermeras y a los otros niños que han estado aquí. Será una forma de celebrar la recuperación de Samuel y demostrarle cuánto lo amamos», respondió Carla. Sofía sintió que su corazón se llenaba de alegría. Era un destello de normalidad en medio del caos, una oportunidad para celebrar a su hermano y disfrutar un momento de felicidad. A medida que planeaban la fiesta, Sofía se sintió más conectada a Carla y a las demás enfermeras. Cada día, el ambiente en el hospital se transformaba. Las risas comenzaron a resonar en los pasillos, y la tristeza que alguna vez la envolvía comenzó a disiparse. Sofía encontró en Carla no solo una cuidadora, sino también una amiga que se preocupaba por ella y por su hermano. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la fiesta, una sombra de inquietud volvió a cernirse sobre Sofía. La idea de que sus padres pudieran aparecer y arruinar todo la aterraba.
¿Y si mamá y papá vienen?, preguntó un día, su voz temblando. No sé si quiero verlos. Carla la miró con comprensión. Entiendo tus miedos, Sofía. Pero hoy es un día para celebrar y estar juntos. Si ellos vienen, tú y Samuel estarán protegidos aquí, y nosotros nos aseguraremos de que no haya problemas. Esa promesa se convirtió en un mantra para Sofía. En su interior luchaba con el miedo, pero la esperanza crecía como una planta resplandeciente que anhelaba florecer. La cercanía de Carla y Mónica se volvió un ancla en su vida, una luz en la oscuridad. Finalmente, el día de la fiesta llegó. La sala de actividades se decoró con globos de colores y dibujos de Sofía colgados por todas partes. El ambiente estaba lleno de risas y alegría. Sofía, vestida con una blusa nueva que Carla le había regalado, se sentía como una niña normal por primera vez en mucho tiempo. Miró a Samuel, quien sonreía mientras jugaba con algunos juguetes que le habían traído. Los otros niños llegaron, y la sala se llenó de energía. Mientras Sofía se movía entre las mesas, riendo y jugando, se dio cuenta de que, a pesar de las sombras del pasado, había encontrado un lugar donde podía ser feliz. Había un futuro por delante, y era su momento de brillar. Cuando la fiesta alcanzó su punto culminante, Carla tomó la palabra. «Quiero presentarles a alguien muy especial», dijo, señalando a Sofía. «Esta es Sofía, una niña increíble que ha mostrado una valentía y fuerza extraordinarias. Vamos a celebrar su amor por su hermano y todo lo que han logrado juntos». Los aplausos resonaron en la sala, y Sofía sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Era la primera vez que se sentía vista, apreciada y amada por quienes la rodeaban. Ese día, Sofía comprendió que aunque la vida tenía sus desafíos, también estaba llena de momentos de alegría y conexiones inesperadas. Mientras observaba a Samuel reír y jugar con otros niños, sintió una oleada de gratitud. Había encontrado una nueva familia en el hospital y estaba dispuesta a luchar por el futuro que todos merecían. Con el apoyo de Carla y Mónica, Sofía comenzó a vislumbrar un nuevo camino, uno lleno de esperanza, amor y la promesa de que la lucha por la vida valía la pena. La mañana siguiente a la fiesta de bienvenida fue brillante y soleada, un contraste marcado con la tormenta emocional que se avecinaba. Sofía se despertó llena de energía, recordando los momentos felices de la celebración. Había sido un día mágico, donde las risas habían ahogado los ecos de su pasado. Sin embargo, en su interior, un ligero temor comenzaba a aflorar. Su mente aún estaba en alerta, y su corazón latía con la inquietud de lo que podría estar por venir. Mientras Sofía y Carla compartían el desayuno en la sala de descanso del hospital, el ambiente era ligero y lleno de risas. Sofía jugaba con su comida, riendo mientras Carla le contaba anécdotas divertidas de su infancia. Cuando era pequeña, me dio por pintar las paredes de mi habitación con témperas. Mis padres casi me matan, se rió Carla, tratando de aliviar cualquier preocupación que pudiera rondar la mente de Sofía. Sin embargo, la risa se detuvo abruptamente cuando Mónica entró en la sala, con una expresión seria en su rostro. «Sofía, necesito hablar contigo y con Carla», dijo, su voz llena de un tono grave que hizo que el estómago de Sofía se retorciera. La preocupación se apoderó de la atmósfera. Algo no iba bien. Las tres se sentaron alrededor de la mesa, y Mónica comenzó a explicar la situación. «He recibido información preocupante sobre tu padre, Javier. Ha estado intentando contactarse con el hospital y ha regresado a la ciudad», dijo, dejando caer las palabras como un peso sobre los hombros de Sofía. La niña sintió un escalofrío recorrer su espalda y su corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Qué quiere? ¿Por qué ahora?», preguntó Sofía, su voz temblorosa y llena de miedo. Carla se inclinó hacia adelante, tomando la mano de Sofía entre las suyas. «Sofía, tienes que saber que estamos aquí para protegerte. Si Javier intenta acercarse, no dejaré que te haga daño», aseguró Carla, buscando infundirle calma. «Pero él es mi padre». «¿Y si quiere vernos?», preguntó Sofía, sintiendo una confusión abrumadora. «Es normal sentir miedo, Sofía, pero tienes que recordar que, aunque sea tu padre, eso no significa que sea seguro para ti y para Samuel», explicó Mónica con suavidad. Sofía tragó saliva, luchando contra la mezcla de emociones que la inundaba. La idea de que Javier pudiera aparecer llenó su mente de imágenes dolorosas.
gritos, peleas y la sensación de desprotección. Mónica continuó: «He hablado con las autoridades y están al tanto de la situación. Si él aparece, se tomarán las medidas necesarias para asegurarnos de que estén a salvo. Pero es crucial que tú y Samuel permanezcan en el hospital por ahora, donde hay protección», insistió. La niña asintió lentamente, pero el miedo seguía latente en su corazón. A medida que el día avanzaba, la ansiedad de Sofía se hizo palpable. Se dedicó a cuidar de Samuel, a quien le habían dado un tratamiento que comenzaba a mostrar resultados. La mirada del bebé se llenaba de vida y esperanza, lo que le dio a Sofía un pequeño respiro en medio de la tormenta emocional que enfrentaba. Sin embargo, no podía evitar mirar constantemente hacia la puerta de la habitación, preguntándose si su padre aparecería en cualquier momento. La tarde se tornó en un espectáculo de luces y sombras. Mónica y Carla continuaron apoyando a Sofía, pero la atmósfera en el hospital se volvió tensa. Sofía, sintiendo el peso de la incertidumbre, se retiró a la sala de juegos, donde otros niños jugaban. A pesar de la risa que la rodeaba, ella no podía relajarse. Su mente estaba atrapada en un ciclo de pensamientos oscuros. Fue en ese momento que escuchó una voz familiar, pero aterradora: «Sofía». La voz resonó en el aire y su corazón se detuvo. Se dio la vuelta lentamente y allí estaba Javier, su padre, con una expresión de desafío y arrogancia. Sofía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¿Por qué estás aquí?», logró preguntar, su voz temblando. «Vine a ver a mi hija y a mi hijo. No tienes que tener miedo de mí, Sofía», dijo Javier, acercándose con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Era la misma sonrisa que había visto en su infancia, una que nunca le había traído nada bueno. Sofía sintió el pánico apoderarse de ella, y sin pensarlo, salió corriendo de la sala. «Sofía, espera», gritó Javier, pero ella no se detuvo. Corrió hacia la sala donde estaban Carla y Mónica, el corazón latiendo en su pecho como un tambor desbocado. Cuando llegó, las miradas de las dos mujeres se llenaron de preocupación al verla entrar corriendo. «Es mi papá. Javier está aquí», exclamó Sofía, mientras su voz se entrecortaba por el miedo. Carla se levantó de inmediato, con una mirada decidida en su rostro. «¿Qué hizo? ¿Dónde está?», preguntó, sintiendo que la adrenalina comenzaba a circular por su cuerpo. Mónica, al escuchar la alarma en la voz de Sofía, se acercó rápidamente, haciendo contacto visual. «Sofía, respira. Estamos aquí contigo. No vas a estar sola», le dijo con firmeza, intentando calmarla. Pero el miedo de Sofía era palpable, y sus ojos mostraban la angustia de una niña atrapada en un ciclo de trauma. «Estaba en la sala de juegos, y él apareció. Dijo que quería vernos», explicó Sofía, sus ojos llenos de lágrimas. «No quiero verlo. Tengo miedo». Carla se volvió hacia Mónica, su expresión grave. «Necesitamos que se tomen medidas de inmediato. No podemos permitir que se acerque a ella ni a Samuel», dijo, su voz firme. Mónica asintió y, utilizando su teléfono, llamó a seguridad. Mientras tanto, Sofía se aferró a Carla, quien la envolvió en un abrazo cálido. «Estás a salvo aquí. No te preocupes, voy a hacer que lo saquen», susurró Carla, tratando de infundirle un poco de paz. La espera fue interminable. Sofía se sintió en una burbuja de ansiedad mientras escuchaba los pasos que se acercaban y luego se alejaban. Finalmente, la seguridad llegó, y Javier fue confrontado por ellos. Las voces se elevaron en el pasillo, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No quería que su padre estuviera allí, no quería verlo nunca más. Después de unos momentos que parecieron eternos, la seguridad pudo alejar a Javier del hospital. Mónica regresó a la sala donde Sofía y Carla esperaban. «Está fuera del hospital. Se ha ido», dijo, y aunque su voz era tranquilizadora, Sofía todavía sentía un nudo en el estómago. «¿Y si vuelve?», preguntó Sofía con miedo reflejado en su rostro. «No te preocupes. Si llega a hacerlo, tomaremos las medidas necesarias para mantenerte a salvo», respondió Mónica, buscando infundir confianza en la niña. Esa noche, mientras Sofía se acurrucaba en la cama junto a Samuel, una mezcla de alivio y miedo la envolvía. La experiencia había sido aterradora, pero también la había fortalecido. Había aprendido que, a pesar de la oscuridad de su pasado, había personas dispuestas a protegerla.
y eso le daba una chispa de esperanza para el futuro. Con el peso del mundo sobre sus pequeños hombros, Sofía cerró los ojos, sabiendo que, aunque la lucha estaba lejos de haber terminado, no estaba sola. Con el amor y el apoyo de Carla y Mónica, estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío que se presentara, incluso a su propio padre. El día después de la confrontación con Javier, el ambiente en el hospital era más tenso de lo habitual. Sofía se sentía atrapada en una burbuja de ansiedad, su mente llena de imágenes de su padre y de lo que podría significar su regreso. Aunque Carla y Mónica intentaban brindarle seguridad, la inquietud seguía acechando en su interior. A medida que la luz del día se desvanecía, Sofía se preguntaba si alguna vez podría sentirse realmente a salvo. Mónica, por su parte, estaba enfrentando un dilema moral. Había estado investigando el contexto familiar de Sofía y Samuel, profundizando en la historia de Mariana, la madre de los niños. La información que había recopilado revelaba que Mariana había estado en varios programas de rehabilitación por su adicción, pero siempre había fracasado en mantenerse estable. Mónica se encontraba en una encrucijada. Si Mariana decidía regresar a buscar a sus hijos, ¿sería una madre adecuada para ellos? ¿O era mejor mantenerlos alejados de ella? Mientras tanto, Sofía trataba de concentrarse en sus actividades diarias. Había decidido ayudar a Carla en la sala de juegos, decorando un espacio donde otros niños pudieran jugar y sentirse seguros. «Mira, Sofía, tus dibujos son tan hermosos. A los niños les encantarán», le dijo Carla, observando cómo Sofía colocaba cuidadosamente sus obras de arte en las paredes. Aunque la niña sonreía, su mente estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en su madre, en la posibilidad de que Mariana apareciera de nuevo. La idea de que su madre pudiera regresar era confusa y aterradora. En su corazón, Sofía aún anhelaba la figura materna que había perdido, pero sabía que Mariana no era la madre que necesitaba. Esa dualidad la atormentaba. Mientras organizaba los dibujos, Sofía sintió una presión creciente en su pecho, como si el aire se volviera más denso. «Carla, ¿crees que mi mamá volverá?», preguntó. La vulnerabilidad en su voz era palpable. Carla, sintiendo la angustia de la niña, se arrodilló a su lado. «No lo sé, Sofía. A veces, las personas que tienen problemas, como tu mamá, necesitan mucho tiempo para cambiar. Pero lo que realmente importa es que tú y Samuel estén a salvo. Aquí hay personas que se preocupan por ustedes», le dijo, intentando consolarla. Sin embargo, las palabras no borraron la preocupación que pesaba en el corazón de Sofía. Más tarde, Mónica se unió a ellas, trayendo consigo una expresión de seriedad. «Sofía, necesito hablar contigo sobre tu madre y tu padre», comenzó, y Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «He estado investigando un poco más sobre Mariana. Ella ha estado en tratamiento varias veces, pero siempre ha regresado a sus viejos hábitos. Si ella aparece, es probable que esté buscando recuperarlos, pero hay riesgos involucrados». «¿Qué tipo de riesgos?», preguntó Sofía, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba. Mónica se tomó un momento, buscando las palabras adecuadas. «Podría no estar en condiciones de cuidar de ustedes. Las adicciones son complicadas y no siempre las personas pueden mantenerse limpias. No quiero que tengan que pasar por eso nuevamente». Sofía miró a Mónica, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Y si ella realmente quiere intentar cambiar? ¿Y si me necesita?», murmuró, sintiendo una batalla interna entre el deseo de tener a su madre de vuelta y el miedo de lo que eso podría significar. La confusión y el amor eran emociones que chocaban en su corazón, y cada una empujaba a la otra hacia el abismo. «Entiendo que quieres a tu madre, Sofía, pero lo más importante es tu seguridad y la de Samuel. Si Mariana llega, debemos asegurarnos de que no represente un peligro para ustedes», dijo Mónica, su tono firme pero empático. Sofía sintió una lágrima escapar de sus ojos. «No quiero perderla de nuevo», confesó, su voz quebrada por el dolor. «Y no tienes que perderla. Siempre puedes amar a alguien a la distancia. Pero también tienes que protegerte», añadió Mónica, sintiendo el peso de la responsabilidad que tenía en sus manos. La batalla moral entre el deber y la empatía era una carga pesada que enfrentaba cada día en su trabajo. Mientras hablaban, el ambiente en la sala cambió de repente. Laura, la enfermera que había estado cuidando a Samuel, entró con un semblante preocupado. «Mónica,
necesitamos hablar. Acabo de recibir una llamada de seguridad. Han visto a Javier rondando cerca del hospital, dijo, su voz llena de urgencia. Sofía sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué quiere? ¿Por qué no se va de una vez?, exclamó, la frustración y el miedo saliendo a la superficie. Mónica rápidamente hizo una llamada a la seguridad del hospital y mientras lo hacía, el caos se desató en la mente de Sofía. No puedo más, pensó, sintiéndose impotente. La posibilidad de que su padre pudiera aparecer y crear más problemas la estaba desgastando. Por favor, no dejes que se acerque, suplicó, su voz apenas un susurro. Carla, que había estado observando la escena, se agachó junto a Sofía. Sofía, quiero que sepas que estamos aquí para protegerte. No tienes que temer. Si llega a aparecer, lo sacaremos de inmediato, le aseguró, mientras Sofía asentía, aunque la ansiedad seguía creciendo. Los minutos parecieron extenderse hasta el infinito. Mónica se mantuvo en contacto constante con seguridad, intentando averiguar si había alguna forma de mantener a Sofía y Samuel a salvo. En su interior, sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días podrían cambiar el curso de la vida de los niños. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la seguridad del hospital confirmó que Javier había sido visto alejado del área. La tensión en la sala comenzó a disiparse, pero el miedo de Sofía seguía presente. «Esto no ha terminado», murmuró, sintiendo que la amenaza seguía rondando como una sombra. Mónica se agachó a la altura de Sofía, con una mirada de comprensión. «Sofía, es comprensible que te sientas así, pero lo que importa es que tienes personas a tu alrededor que se preocupan por ti y por Samuel. Juntos enfrentaremos esto», le dijo, buscando darle confianza. Sofía asintió lentamente, aunque su mente seguía llena de incertidumbre. Al día siguiente, mientras el ambiente del hospital se llenaba de risas y normalidad, Sofía no podía dejar de pensar en la amenaza latente que representaba Javier. Aunque había estado lejos, su presencia seguía acechando en su mente. La seguridad del hospital había sido reforzada, y tanto Mónica como Carla le aseguraron que estaban haciendo todo lo posible para mantenerla a salvo. Pero, a pesar de sus esfuerzos, Sofía sentía que el peligro aún no había desaparecido. Una tarde, mientras jugaba en la sala de actividades con otros niños, Sofía notó que las enfermeras parecían más atentas y cautelosas. El ambiente, aunque lleno de risas, estaba impregnado de una tensión sutil. Sofía sintió que algo no estaba bien, y su corazón se encogió al recordar las palabras de Mónica sobre el regreso de Javier. Fue entonces cuando escuchó un murmullo entre las enfermeras. Se acercó un poco más, tratando de captar la conversación. ¿Han tenido noticias de Javier? Los rumores dicen que está buscando formas de entrar al hospital, decía una enfermera, su rostro grave. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, y sus peores temores comenzaron a hacerse realidad. Sin poder concentrarse en el juego, decidió acercarse a Carla, quien estaba organizando unos juguetes. «Carla, ¿qué está pasando? ¿Sigue Javier aquí?», preguntó, su voz apenas un susurro. Carla la miró, sus ojos reflejando preocupación. «Sofía, hemos recibido algunas advertencias sobre su posible regreso. Estamos tomando precauciones, pero es normal que te sientas ansiosa. Solo quiero que sepas que haremos todo lo posible para mantenerte a salvo», respondió, buscando infundir tranquilidad en la niña. La noche había caído sobre el hospital, envolviendo todo en un silencio tenso y sombrío. Sofía se encontraba en su habitación, acurrucada junto a Samuel, mientras el resplandor de las luces fluorescentes iluminaba tenuemente el espacio. Aunque el día había estado lleno de risas y juegos en el evento que habían organizado, el eco de la amenaza de Javier seguía resonando en su mente, como un murmullo oscuro que no podía ignorar. A medida que la noche avanzaba, Sofía sentía que una inquietud la invadía. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Mónica y Carla, una parte de ella no podía sacudirse la sensación de que algo malo iba a suceder. La seguridad del hospital había sido reforzada, pero la idea de que su padre pudiera aparecer la mantenía en un estado de alerta constante. Mientras el reloj marcaba la medianoche, un grito resonó en el pasillo, rompiendo el silencio. Sofía se incorporó de un salto, el corazón latiéndole con fuerza. Sin pensar, salió de su habitación, sintiendo que la curiosidad y el miedo la impulsaban hacia el ruido.
En el pasillo, se encontró con varios miembros del personal médico y de seguridad reunidos, sus rostros reflejando preocupación. En medio del caos, Sofía escuchó fragmentos de conversación. Él dice que tiene un dolor de estómago. Parece desesperado, dijo un guardia, mientras otros se preparaban para atender la situación. Sofía sintió que su estómago se revolvía. ¿De quién hablan?, murmuró, su voz apenas un susurro. Laura, la enfermera, la miró con preocupación. Sofía, regresa a tu habitación. No te preocupes por esto, le dijo, pero el temor comenzó a asomarse en el rostro de la niña. De repente, el rostro de Javier apareció en el extremo del pasillo, su expresión desquiciada y furiosa. ¡Sofía!, gritó, su voz resonando como un trueno, haciendo eco en las paredes. La mirada desquiciada de su padre hizo que el corazón de Sofía se detuviera. ¡Papá!, exclamó, el pánico inundando su cuerpo. Sin pensarlo, dio un paso atrás, pero su reacción fue demasiado lenta. Javier comenzó a correr hacia ella, desatando una oleada de terror que la paralizó. «¡Vuelve aquí, Sofía! ¡Eres mía!», gritó, su voz retumbando en el pasillo. La angustia de Sofía se intensificó. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Corrió en dirección opuesta, sus pies golpeando el suelo con fuerza mientras su padre la perseguía, gritando su nombre. «Sofía, no puedes escapar de mí», vociferó, y sus palabras eran como cuchillos en el corazón de la niña. El caos estalló en el hospital. Las enfermeras comenzaron a entrar en pánico, gritando órdenes mientras intentaban contener la situación. «¡Llamen a seguridad! ¡Detengan a ese hombre!», gritó Laura corriendo tras Sofía, quien ahora estaba atrapada entre el terror y la necesidad de proteger a Samuel. No podía dejar que su padre se interpusiera entre ella y su hermano. Sofía dio una vuelta en la esquina buscando refugio, sintiendo cómo la adrenalina la empujaba a seguir corriendo. La oscuridad del pasillo parecía alargarse a medida que intentaba escapar. Su respiración se tornó entrecortada y su mente estaba llena de imágenes de momentos dolorosos que había vivido. «No voy a volver, no voy a dejar que me lleve», pensó, decidida a luchar por su libertad. Javier estaba tras ella, su voz resonando con furia. «Sofía, vuelve aquí. Eres mía, y no hay nadie que pueda detenerme», gritó, su locura palpable. Cada palabra que decía la hacía sentir más vulnerable, y su corazón latía desbocado mientras corría hacia la sala de actividades. Al llegar a la sala, Sofía se detuvo brevemente, girando para ver si Javier la seguía. Fue en ese instante que Carla y Mónica llegaron, justo a tiempo para ver el terror en sus ojos. «Sofía, corre hacia nosotros», gritó Carla, extendiendo los brazos. Pero Javier estaba cerca, demasiado cerca, y su expresión de locura iluminaba el pasillo. «Nadie se interpone en mi camino», aulló Javier, mientras los guardias de seguridad intentaban contenerlo. La situación se volvió caótica. Los gritos de Sofía se mezclaban con el tumulto, mientras las enfermeras corrían para ayudar. El personal médico, que había estado entrenado para manejar crisis, actuó rápidamente, formando un perímetro alrededor de Sofía. Justo cuando parecía que Javier estaba a punto de alcanzarla, los guardias se lanzaron sobre él, intentando contener su locura. «¡Déjala ir! ¡Ella es mi hija!», gritó, forcejeando mientras los guardias luchaban por controlar su fuerza. «¡No! ¡No te la llevarás!», gritó Carla, su voz llena de autoridad. Sofía, observando desde la distancia, sintió una mezcla de terror y alivio. Después de un intenso forcejeo, los guardias lograron neutralizar a Javier, llevándolo a la fuerza hacia la salida del hospital. Sofía se quedó paralizada, el miedo reflejado en su rostro mientras veía cómo su padre era arrastrado, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. «¡Vuelve! ¡Vuelvo pronto, Sofía! No olvides que soy tu padre», gritó Javier, sus ojos desquiciados y llenos de rabia, mientras la seguridad lo conducía fuera. El silencio se apoderó de la sala después de la conmoción. Sofía sintió que el aire le faltaba y se dejó caer al suelo, sintiéndose desvanecer. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. Carla corrió hacia ella, arrodillándose a su lado. «Sofía, estás a salvo. Estamos aquí contigo. No permitiremos que vuelva», le aseguró, tomando su mano con firmeza. Mónica se unió a ellas, sintiendo la gravedad de la situación. «Sofía, lo que acabas de vivir es aterrador, pero estás a salvo ahora.
Vamos a asegurarnos de que Javier no regrese, dijo, su voz calmada pero llena de determinación. Sofía asintió, sintiendo que, a pesar del miedo, había una parte de ella que quería seguir luchando. Mientras la realidad de lo que había sucedido se asentaba en su mente, Sofía comprendió que, aunque Javier podía haber intentado hacerle daño, su amor por Samuel y su deseo de protegerlo eran más fuertes que cualquier miedo que pudiera sentir. No dejaré que vuelva a arruinar nuestra vida. La mañana siguiente se despertó sombría y opresiva, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Sofía se sintió inquieta al levantarse, una sensación de inquietud recorriendo su cuerpo. La confrontación de la noche anterior todavía pesaba sobre ella. Aunque había estado rodeada de amor y apoyo, el regreso de Javier la había dejado marcada. Mientras las luces del hospital parpadeaban, Sofía escuchó el murmullo familiar de las enfermeras en el pasillo, pero algo en el aire se sentía diferente. Las miradas de los miembros del personal eran más cautelosas, como si un peligro inminente estuviera acechando. La preocupación se había apoderado del ambiente, y Sofía no podía dejar de preguntarse si su padre había regresado. A medida que pasaban las horas, Javier, que había estado merodeando por la ciudad, se encontraba en un lugar oscuro y sombrío. Alquilar un automóvil prestado, su mente estaba en un estado de caos absoluto y la rabia bullía en su interior. La frustración de haber sido rechazado por su hija lo había llevado a la locura. «No puedo dejar que me quiten lo que es mío», murmuró para sí mismo mientras conducía, con el rostro enrojecido por la ira. Mientras tanto, en el hospital, la seguridad estaba más alerta que nunca. Mónica y Carla habían estado realizando rondas, asegurándose de que todo estuviera en orden. Sin embargo, el tiempo no era su aliado. La tensión crecía a medida que el día avanzaba, y el temor a que Javier pudiera reaparecer se convertía en una preocupación constante. En ese momento, Javier se acercó al hospital, su mirada fija en la entrada. Decidió que iba a infiltrarse, a demostrar que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para llevarse a Sofía. Con un gorro que cubría su cabeza y unas gafas de sol oscuras, logró camuflarse entre la multitud que entraba y salía del edificio. Sus pensamientos eran un torbellino de emoción y rabia. Sabía que no podía fracasar. Se deslizó por una ventana trasera, evitando la seguridad y sintiéndose más confiado en su disfraz. Adentrándose en el hospital, recorrió los pasillos, sintiendo que el eco de sus pasos resonaba como un tambor en su mente. «Tengo que encontrarla», murmuró, mientras buscaba el camino hacia la habitación de Sofía. Finalmente, llegó a la puerta que decía «Sofía». Su corazón se aceleró al mirar el letrero. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta y entró. Al ver a su hija, acurrucada junto a Samuel, un torbellino de emociones lo invadió. En su rostro, Sofía estaba completamente ajena a su llegada, sumida en un profundo sueño. «Es hora de irse, Sofía», dijo Javier, su voz más suave y tranquila de lo que Sofía esperaba. La niña se despertó de inmediato, sus ojos reflejando miedo y sorpresa al ver a su padre. «¿Qué haces aquí?», preguntó, tratando de mantener la calma. La sorpresa fue reemplazada rápidamente por una oleada de emociones. «No puedes estar aquí, no después de lo que hiciste». «Vamos, cariño, he estado pensando. Puedo ser un buen padre», continuó Javier, manteniendo un tono tranquilo. Sofía lo miró, incapaz de procesar sus palabras. «No quiero volver contigo. Me has hecho daño, papá. No quiero vivir así», dijo, su voz firme aunque temblorosa. La respuesta de Sofía impactó a Javier, quien por un momento se quedó sin palabras. «Sofía, yo sé que he cometido errores», admitió, su voz titubeante. «Pero quiero intentarlo de nuevo. Quiero que volvamos a ser una familia». La conversación se tornó más intensa, y Sofía sintió que, por primera vez, su padre estaba mostrando un destello de humanidad. «¿Una familia? ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que ha pasado?», respondió Sofía, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «Tú y mamá nos dejaron. Yo he tenido que ser la madre de Samuel, y tú no puedes simplemente volver y pensar que todo estará bien. No puedes llevarme de vuelta a un lugar donde no hay amor», agregó, sintiendo que cada palabra que pronunciaba se convertía en un peso más ligero en su corazón. Javier, ante el rechazo de su hija, comenzó a reflexionar. Por primera vez, las palabras de Sofía resonaron en su mente. «Tal vez»,
He fallado como padre, murmuró, su voz ahora cargada de una tristeza profunda. No quise hacerte daño. No sabía cómo hacerlo mejor. Sofía lo miró, sintiendo un atisbo de compasión, pero su dolor seguía presente. Lo sé, pero no quiero volver a vivir eso. Ya no eres un buen padre para mí, respondió Sofía, su voz llena de determinación. Javier se quedó en silencio, incapaz de procesar la verdad que su hija acababa de compartir. Su lucha interna era evidente, pero Sofía también sabía que era un hombre perdido, atrapado en sus propios demonios. Después de un momento de silencio, Javier se acercó a Sofía y con un gesto que sorprendió a la niña, le dio un beso en la frente. Lo siento, Sofía. Siento todo el daño que he causado. No quiero arruinar tu vida, dijo con sinceridad. Las palabras, aunque dolorosas, traían consigo una sensación de cierre que Sofía no esperaba. Solo quiero que sepas que yo quiero lo mejor para ti, aunque no sepa cómo lograrlo, dijo Javier, su voz ahora suave y llena de pesar. Sin embargo, en ese mismo instante, el ruido en el pasillo se intensificó. Sofía y Javier se miraron, y el horror se reflejó en sus ojos. De repente, la puerta se abrió con fuerza y varios miembros de seguridad entraron en la habitación, alertados por la falta de control que había detectado. «¡Javier, no te muevas!», gritó uno de los guardias mientras Sofía retrocedía, sintiéndose atrapada entre dos mundos. Javier, al verse rodeado, comenzó a desmoronarse. «No quiero hacerles daño, solo quiero a mi hija», gritó, pero su locura estaba volviendo a apoderarse de él. Mientras los guardias trataban de contenerlo, Sofía, sintiéndose impotente, miró a su padre. «No puedo volver contigo. Solo quiero estar a salvo», le dijo, la tristeza en su voz haciendo eco en la habitación. Javier, viendo la resolución en los ojos de su hija, se dio cuenta de que su tiempo se había acabado. Finalmente, después de una lucha intensa, Javier se dejó llevar por los guardias. «Lo siento, Sofía», murmuró, y con esas palabras fue conducido hacia la salida, dejando atrás el eco de una relación rota. Sofía sintió una mezcla de alivio y tristeza mientras observaba a su padre alejarse. Aunque había querido que las cosas fueran diferentes, sabía que no podía volver atrás. Mientras los guardias aseguraban el área y la tensión comenzaba a disiparse, Sofía sintió que una parte de ella se liberaba. Había enfrentado su mayor miedo, y aunque el camino había sido doloroso, se había mantenido firme. Con un nuevo sentido de determinación, supo que estaba lista para seguir adelante, sin importar lo que sucediera. A medida que la noche se desvanecía y el sol comenzaba a salir, Sofía sintió que había dado un paso importante hacia la curación. No había respuestas fáciles ni soluciones instantáneas, pero sabía que, con el apoyo de Carla y Mónica, podría encontrar su propio camino. La lucha por su vida estaba lejos de haber terminado, pero con cada desafío que enfrentaba, se sentía más fuerte y más valiente. Esa noche, Javier se encontraba solo en la penumbra de su habitación, sumido en una profunda melancolía. La luz tenue de una lámpara parpadeante iluminaba el espacio, creando sombras que danzaban en las paredes. Las botellas vacías que se acumulaban en la mesa junto a él eran un recordatorio tangible de su lucha interna, de la batalla que había librado durante años contra sus demonios. Había estado bebiendo, buscando una forma de escapar de la realidad que lo había atrapado. Mientras el alcohol nublaba su juicio, una noche en particular regresó a su mente con una claridad dolorosa. Era una noche similar a esta, en la que había llegado a casa después de una larga jornada de trabajo. En ese momento, Sofía había corrido hacia él, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa. «Papá, Samuel está muy enfermo. No ha querido comer», había dicho, su pequeño cuerpo temblando de preocupación. Javier, en medio de un estado de embriaguez, había desviado la mirada. Estaba cansado de las constantes interrupciones. «Deja de molestar, Sofía. Estoy tratando de divertirme», le había respondido con desdén, sintiendo que su frustración se desbordaba. La voz de su hija había sonado tan frágil y vulnerable, pero él había estado demasiado sumido en su propio mundo para prestarle atención. Cuando Sofía, aún con los ojos llenos de lágrimas, intentó explicarle nuevamente, él explotó. «Si vuelves a interrumpirme mientras me estoy divirtiendo, te voy a castigar. No tengo tiempo para tus tonterías», había gritado,
la furia brotando de su interior. En ese momento, Sofía se había encogido, y un silencio pesado llenó el aire. Fue en esa fracción de segundo que Sofía tomó una decisión crucial. Su pequeño corazón había comprendido que su padre no estaba dispuesto a escucharla, que su preocupación no significaba nada para él. Con el dolor reflejado en su rostro, Sofía había salido de la habitación, dejando atrás a un padre que se negaba a ser el hombre que necesitaba. Ahora, sentado solo en la oscuridad, Javier revivía aquel instante una y otra vez. El recuerdo de su hija, mirándolo con esos ojos llenos de tristeza, le rompía el corazón. ¿Cómo pude ser tan ciego?, reflexionó, sintiendo que el peso de su decisión lo aplastaba. Había elegido el camino del alcohol y la ira, ignorando las voces que clamaban por su atención. La figura de Mariana, su esposa, apareció en su mente. Siempre había sido despreocupada, navegando por la vida sin asumir la responsabilidad que a él le pesaba. La risa de Mariana contrastaba con su propia frustración, pero la realidad era que él había fracasado como marido y como padre. Había estado buscando la escapatoria, pero ahora estaba atrapado en su propia prisión, un prisionero de su locura. Las emociones comenzaron a agolparse en su pecho. «Soy un monstruo», se dijo, sintiendo que la tristeza lo aplastaba. Se dio cuenta de la magnitud de su error. Había perdido no solo el amor de sus hijos, sino también su propia humanidad. Aquel momento de debilidad había llevado a su familia a la ruina, y ahora se encontraba atrapado en un ciclo de autocompasión y arrepentimiento. Mientras el alcohol nublaba su juicio aquella noche, no había pensado en las consecuencias. Había creído que la diversión y el escape eran la respuesta a su vacío. Pero ahora, cada sorbo de licor le recordaba la risa de Sofía y las pequeñas manos de Samuel, su pequeño hijo, que necesitaba protección y amor. «¿Dónde está mi familia?», pensó, sintiendo el vacío abrumador que había creado con sus propias decisiones. Javier cerró los ojos y recordó la última vez que vio a sus hijos. Sofía con sus ojos grandes y llenos de vida, y Samuel, un pequeño ser que apenas comenzaba a explorar el mundo. Aquel momento, cuando decidió salir, se convirtió en el punto de no retorno. La imagen de Sofía llorando, suplicándole que se quedara, resonaba en su mente como un eco implacable. «Lo siento, Sofía. Lo siento, Samuel», murmuró, sintiendo que el dolor se acumulaba en su pecho. Era un golpe de realidad que no podía ignorar. A medida que la tristeza se convertía en desesperación, Javier comprendió que no podía seguir huyendo. Si quería recuperar a sus hijos, tendría que enfrentarse a sus propios demonios y demostrar que podía ser un buen padre. Las horas pasaron lentamente, y Javier se sintió atrapado en un mar de reflexiones. ¿Era demasiado tarde para cambiar? ¿Podría alguna vez recuperar el amor de Sofía y Samuel? Sabía que el camino no sería fácil, pero tenía que intentar enmendar el daño que había causado. Con esa nueva resolución, Javier se levantó y miró por la ventana, observando la oscuridad que lo rodeaba. La vida que había construido se desmoronaba ante sus ojos, y el peso de sus decisiones lo abrumaba. «No puedo seguir así», se dijo, sintiendo que el dolor en su pecho no iba a desaparecer, pero la decisión de cambiar su vida había sido tomada. El recuerdo de Sofía, su hija, llorando por su ausencia, lo golpeó con fuerza. Había fallado como padre, y esa realidad lo desgarraba por dentro. Javier comenzó a entender que no podía simplemente regresar y esperar que todo estuviera bien. Había destruido la confianza que sus hijos habían depositado en él, y ahora tendría que vivir con las consecuencias de sus acciones. Finalmente, Javier se dio cuenta de que estaba en un punto crítico. No podía cambiar el pasado, ni tampoco estaba en condiciones para remediarlo. Aquella noche, Javier se echó al abandono, haciendo que el destino se encargara de él. No esperaba morir, pero no esperaba ayuda de nadie por sus crueles actos. En ese punto de su vida, Javier había tocado fondo. El tiempo en el hospital había sido un viaje agridulce para Sofía. Después de la confrontación con Javier, las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones y cambios. A pesar de que había pasado por momentos difíciles, también había encontrado apoyo en el personal del hospital, quienes la guiaron hacia la sanación. En particular, había comenzado a asistir a sesiones de terapia psicológica, un paso crucial en su proceso de curación. En la sala de terapia, Sofía se sentaba frente a la psicóloga, doctora Elena,
quien la miraba con empatía. «Sofía, estoy aquí para escucharte. ¿Te gustaría contarme un poco sobre lo que has vivido?», le preguntó la doctora Elena, su voz suave y alentadora. Sofía se sintió un poco nerviosa, pero sabía que era importante hablar sobre su pasado. «Cuando era pequeña, mi papá, él no era bueno con nosotros. Siempre estaba enojado y nunca escuchaba. Mi mamá se fue, y yo tuve que cuidar de mi hermano, Samuel, mientras mi papá bebía», comenzó, su voz temblando al recordar esos momentos oscuros. La doctora Elena asintió, animándola a seguir. «Me imagino que eso fue muy difícil para ti, Sofía. ¿Cómo te sentiste cuando tenías que ser la madre de tu hermano?», le preguntó, buscando profundizar en sus sentimientos. «Me sentía sola y asustada. Tenía que ser fuerte, pero no sabía cómo. Quería que mi papá nos cuidara, pero estaba demasiado ocupado con su propia vida», explicó Sofía, sus ojos llenos de lágrimas. «Cuando mi papá volvió a aparecer, me asusté. No quería que nos hiciera daño a mí o a Samuel». La doctora Elena la miró con comprensión. «Es natural sentir miedo después de haber pasado por experiencias tan difíciles. Pero lo más importante es que ahora estás en un lugar seguro y es momento de comenzar a sanar. Tienes muchos miedos e inseguridades, pero con el tiempo y el apoyo podrás superarlos», le aseguró. Sofía asintió, sintiendo que esas palabras eran un rayo de esperanza. «Quiero ser fuerte, no solo por mí, sino también por Samuel. Él necesita que lo cuide», respondió con determinación. La doctora Elena sonrió, reconociendo la valentía que había en esas palabras. «Eso es muy valioso, Sofía. Cuidar de tu hermano es un gran compromiso y también es importante que te cuides a ti misma. La sanación es un proceso y está bien pedir ayuda en el camino». Con cada sesión de terapia, Sofía comenzó a abrirse más sobre sus sentimientos y experiencias. Hablaba de sus recuerdos, de la tristeza que la acompañaba, pero también de la fuerza que había descubierto en sí misma. Aunque el camino no era fácil, cada pequeño paso la acercaba más a la paz que tanto anhelaba. 2 años transcurrieron desde su llegada al hospital. Sofía había aprendido a enfrentar sus miedos y a comprender su historia. Durante ese tiempo, la relación con Carla, la enfermera que la había acogido en un principio, se había profundizado. Carla se había convertido en una figura maternal para ella, brindándole el amor y el apoyo que había perdido. Un día, Carla se acercó a Sofía con una expresión de alegría en su rostro. «Sofía, quiero hablar contigo sobre algo importante», dijo, su voz llena de emoción. «He estado pensando en ti y en Samuel, y creo que es momento de dar un gran paso. Me gustaría llevarlos a casa conmigo. Quiero que tengan un hogar seguro». Sofía sintió que su corazón se llenaba de esperanza. «¿De verdad? ¿Podemos vivir contigo?», preguntó, su voz llena de incredulidad. «Sí, me gustaría que formáramos una familia. Quiero cuidar de ustedes y darles la vida que merecen», respondió Carla, sonriendo ampliamente. Con lágrimas de alegría en los ojos, Sofía asintió. «Sí, queremos estar contigo. Estoy lista para ser parte de una familia», dijo, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba en su vida. Esa tarde, cuando finalmente llegaron a la casa de Carla, Sofía y Samuel sintieron una mezcla de emoción y nerviosismo. La casa estaba llena de luz y calidez, y Sofía no podía creer que finalmente tenían un lugar al que llamar hogar. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Sofía comenzó a adaptarse a su nueva vida. Carla se aseguraba de que todos se sintieran cómodos, creando un ambiente lleno de amor y apoyo. Sofía ayudaba en casa y cuidaba de Samuel, disfrutando de cada momento que pasaban juntos. Pasaron 5 años desde que Sofía había llegado al hospital, y en ese tiempo había crecido y florecido de maneras que nunca imaginó. Aunque todavía llevaba las cicatrices de su pasado, había encontrado formas de sobrellevar las secuelas psicológicas. Se había convertido en una niña fuerte y decidida, y había comenzado a soñar con el futuro. Su mayor deseo era convertirse en terapeuta familiar, ayudando a otros niños a sanar de experiencias similares a las suyas. «Quiero ayudar a los niños que se sienten solos, como yo me sentía», le había contado a Carla, quien siempre la animaba a seguir sus sueños. «Con trabajo y dedicación puedes lograrlo. Eres increíble, Sofía», le decía, siempre brindándole su apoyo incondicional. Mientras Sofía crecía,
no podía evitar preguntarse sobre sus padres. Se preguntaba dónde estarían, qué harían. A pesar del dolor que habían causado, había una parte de ella que deseaba que encontraran la paz. Ojalá no estén en lugares malos, pensaba a menudo, sintiendo que la empatía todavía vivía dentro de ella. Una tarde, mientras miraba por la ventana de su habitación, Sofía sintió que la vida había comenzado a encaminarse en una dirección positiva. Si mi vida ha cambiado, tal vez la de ellos también pueda cambiar, reflexionó, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer en su corazón. Con una sonrisa en el rostro, Sofía se dio cuenta de que, aunque su camino había sido difícil, había aprendido a encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Con el amor de Carla y Samuel a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Sofía cerró los ojos y agradeció a Dios por la nueva familia que había encontrado. Sabía que el camino hacia adelante sería largo y lleno de obstáculos, pero también estaba convencida de que, con la familia correcta, todo era posible. Con el corazón lleno de amor y esperanza, se acurrucó junto a Samuel, lista para soñar con un futuro brillante y lleno de promesas. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.